Existe un secreto que la capital estadounidense prefiere mantener oculto, un secreto que mantiene en vigilia a los principales ejecutivos de las corporaciones energéticas más influyentes del planeta. Un secreto capaz de transformar la estructura de poder en toda la región del continente americano, y ese secreto tiene una denominación clara. México acaba de iniciar una confrontación económica contra Estados Unidos y está prevaleciendo. Lo que Claudia Sheinbaum realizó hace apenas 3 semanas, en el mes de diciembre del año pasado, constituye algo que ningún mandatario mexicano se había permitido ejecutar en casi una centuria. Cerró de manera definitiva el acceso a las aspiraciones petrolíferas estadounidenses y lo más destacable es que Washington carece completamente de instrumentos para detener esta acción. Ninguno, absolutamente ninguno. Los especialistas legales lo evaluaron, los analistas estratégicos lo examinaron, los militares de alto rango lo evaluaron. La conclusión resulta extremadamente perjudicial para el territorio estadounidense. México posee todos los elementos para triunfar. Soy Richard Wolff, experto en economía y académico jubilado de la Institución Educativa de Massachusetts. A lo largo de 4 décadas he investigado las dinámicas de poder entre la nación estadounidense y la región latinoamericana. He presenciado derrocamientos violentos, incursiones armadas, restricciones comerciales. He registrado la manera en que el autoritarismo estadounidense ha arruinado estructuras económicas completas. Pero lo que sucede en este instante carece de antecedentes históricos. Por primera ocasión en la modernidad, una nación latinoamericana tiene a Estados Unidos en una posición de debilidad extrema, y esa nación es México. Déjame explicarte la razón por la cual Donald Trump está irritado, por qué los gerentes de Chevron y ExxonMobil se encuentran sumamente preocupados, por qué el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó encuentros urgentes a las 12 de la noche. La respuesta es directa, pero abrumadora. México domina algo que la nación estadounidense requiere de forma desesperada y no logra conseguir desde otras localizaciones cercanas. Crudo, no cualquier variedad de crudo, crudo procedente de México. 100.000 barriles cada 24 horas que permiten el funcionamiento de los complejos de refinación ubicados en Texas, Luisiana y Mississippi. Ahora escucha detenidamente porque en este punto llega la información realmente impactante. Las disposiciones que Sheinbaum sancionó establecen que el 80% de la manufactura petrolera mexicana debe ser manejada por la empresa estatal Pemex u organismos petroleros controlados por el gobierno mexicano. ¿Capturas la magnitud de este movimiento? Las corporaciones originarias de Estados Unidos que emplearon miles de millones en inversión ahora enfrentan una circunstancia inmisericordia. O reconocen una función subordinada junto al aparato gubernamental mexicano o abandonan la nación sin recuperar sus capitales. Jurídicamente no poseen mecanismos para impedirlo, pero aguarda, esto apenas inicia. Lo que informantes en el interior de la administración mexicana me comunicaron resulta aún más significativo. México no únicamente está clausurando el acceso a las compañías de petróleo estadounidenses. México está permitiendo la entrada a Pekín. En el mes de noviembre del año pasado, solamente 30 días previos a estas disposiciones, una comitiva de ejecutivos chinos viajó a la Ciudad de México de manera discreta, sin anuncios públicos, sin ceremonias formales. Funcionarios de Sinopec, la corporación petrolera bajo control estatal chino, sostuvieron encuentros con autoridades de la Secretaría Energética Mexicana. El asunto principal, un compromiso energético con vigencia de 2 décadas con un valor de $150.000 millones. Visualiza el panorama en la capital estadounidense cuando lo descubrieron. Trump recientemente comenzó su segundo periodo gubernamental ofreciendo dominar los recursos energéticos del territorio occidental, asegurando que México se sometería ante la influencia estadounidense, y bruscamente se entera de que México se acerca a formalizar la operación energética más trascendental de su trayectoria con su antagonista geopolítico fundamental. La vergüenza es absoluta, la impotencia es total.
Ahora te revelaré sucedido en la sesión reservada del aparato de seguridad nacional hace 14 días. Una junta tan secretamente clasificada que únicamente asistieron 4 asistentes, el mandatario Trump, el responsable de diplomacia exterior Marco Rubio, el consejero para protección nacional Mike Waltz, la administradora de cuestiones energéticas y un oficial de jerarquía del Comando Norteño, les compartieron un análisis de 120 hojas evaluando alternativas para reaccionar ante México, y cada alternativa, sin excepción, culminaba en el mismo resultado: fracaso inevitable. Opción inicial: imposición de gravámenes del 25% a productos procedentes de México. Inconveniente: esto generaría incremento de precios en la economía estadounidense precisamente en momentos en que los ciudadanos que favorecen a Trump ya manifiestan molestia respecto a los valores de compra. Los analistas calcularon que el monto medio de un vehículo automotor aumentaría $8,000. El valor de los aguacates se multiplicaría por 3. Las empresas constructoras cesarían actividades, porque el acero originario de México se tornaría imposible de obtener, resultando políticamente inviable. Alternativa segunda: impedir la comercialización de gasolina procesada rumbo a México. Inconveniente: México ya lo preconizó. El complejo de refinación de Dos Bocas que López Obrador puso en marcha y Sheinbaum amplió puede procesar 340,000 barriles en 24 horas. México está disminuyendo sustancialmente su relación de dependencia respecto al petróleo estadounidense. En 2 años podrían lograr la independencia energética completa. Alternativa tercera: exigencia. Mediante el pacto comercial que integra a México, Estados Unidos y Canadá, los abogados del Departamento de Negociaciones Mercantiles analizaron cada disposición durante 72 horas ininterrumpidas buscando un incumplimiento. El resultado: México no está violando ni una sola estipulación del acuerdo. Detenta autoridad irrestricta para fijar su orientación energética. Conclusión final. Alternativa cuarta: coerción mediante canales diplomáticos en organismos supranacionales. Acá es donde las cosas se vuelven severas. México introdujo su argumento ante la Asamblea de Naciones Americanas, la institución de Naciones Unidas, ante tribunales de resolución de controversias globales, y todos coincidieron en lo mismo: México se encuentra ejerciendo legítimamente su facultad de autodeterminación respecto a sus posesiones naturales. La nación estadounidense no cuenta con justificación legítima para hacer objeción. Cuando Trump recibió esta información, conforme a testimonios de alguien presente en aquel encuentro, permaneció callado durante 3 minutos íntegros, 3 minutos que parecieron interminables. Posteriormente formuló la interrogante evidente: ¿y si realizamos una intervención armada? El comandante del Comando Norteño respondió empleando una expresión única: catástrofe. México alberga 130 millones de habitantes. Comparte 3.200 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Una intervención militar engendraría la movilización humanitaria más colosal documentada, provocaría caos en toda América Latina, aniquilaría la poca reputación que mantiene la nación estadounidense universalmente y encima, México incendiaría sus instalaciones petroleras antes de permitir que Washington se apodere de ellas. Es el principio instituido por Lázaro Cárdenas, formulado en 1938. En 1938, bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, se estableció un principio fundamental. Antes de entregar el petróleo al invasor, era preferible destruirlo. Ahora bien, déjame compartirte algo que transforma por completo el panorama de la situación actual. México posee 6,000 millones de barriles en reservas comprobadas de crudo. Esta cifra ya resulta considerable. Sin embargo, existe un aspecto que la administración mexicana ha mantenido confidencial durante años. Los análisis geológicos realizados en las profundidades marinas del Golfo indican la existencia potencial de 20,000 millones de barriles adicionales,
20.000 millones representa uno de los depósitos más importantes localizados en los últimos decenios, y Claudia Sheinbaum ha asegurado que permanezca bajo dominio absoluto del territorio mexicano. Las corporaciones estadounidenses lo comprendían perfectamente, razón por la cual invertían miles de millones. Por eso presionaron a Enrique Peña Nieto para que liberalizara el sector energético en 2013. No era por los 180.000 barriles diarios que se producen actualmente. Era específicamente por esos 20.000 millones de barriles que se encuentran allá esperando ser extraídos. Y ahora ese recurso se encuentra completamente fuera de su acceso para siempre. Pero aquí viene la jugada estratégica más inteligente de México. No únicamente cierra las puertas a Washington, sino que está tejiendo alianzas con todos sus rivales. Con China, como mencioné anteriormente, aunque también mantiene negociaciones avanzadas con la Federación Rusa, con Noruega, con Brasil y con corporaciones petroleras del continente europeo que están deseosas de participar en el mercado mexicano, México está construyendo un esquema donde ninguna nación individual posea capacidad de ejercer presión desmedida. Es el planteamiento de diversificación más sofisticado imaginable. Y hay mucho más todavía. El tratado con la República Popular incluye algo revolucionario. Los socios chinos liquidarían el hidrocarburo mexicano no en moneda estadounidense, sino en yuanes. ¿Comprendes la trascendencia de esto? El dólar funciona como moneda de reserva planetaria, precisamente porque los combustibles fósiles se comercializan en dólares. Si México, el segundo distribuidor de petróleo a China tras Arabia Saudita, inicia operaciones en yuanes, otras naciones seguirán ese camino. Venezuela ya manifestó interés. Brasil está valorando esa posibilidad. El predominio de la moneda estadounidense, consolidado durante 80 años desde los acuerdos de Bretton Woods, comenzaría a desvanecerse. En los despachos del Tesoro americano existe un pánico genuino. Janet Yellen, en su rol previo como funcionaria del Tesoro, expresó que la reducción del valor del dólar constituye el peligro más grave para la economía estadounidense, superando la inflación, superando el endeudamiento externo, superando la deuda acumulada. Porque si la moneda norteamericana pierde su condición de reserva planetaria, Estados Unidos forfeit la posibilidad de emitir dinero sin efectos inflacionarios. Forfeit la capacidad de financiar su déficit comercial colosal, forfeit su instrumento más poderoso de influencia económica mundial. Necesito que entiendas algo fundamental. Esto no tuvo origen con Sheinbaum. Los inicios remontan 6 años atrás cuando Andrés Manuel López Obrador ocupó la presidencia en 2018. AMLO empezó discretamente a revertir el proceso de comercialización petrolera, reforzó Pemex, eliminó acuerdos nocivos, construyó la refinería de Dos Bocas, pese a todas las objeciones de académicos promercado. Washington protestó. Los grandes corporativos energéticos amenazaron, pero López Obrador no retrocedió ni un paso. Estaba estructurando la base. Cuando Sheinbaum asumió en octubre de 2024, numerosos especialistas imaginó que flexibilizaría el trayecto, que sería más realista, más predispuesta a dialogar con Washington. Se equivocaron rotundamente. Sheinbaum es considerablemente más audaz que su predecesor. Posee formación ingenieril, domina profundamente la ingeniería petrolera y dispone de algo que López Obrador carecía: una estructura política considerablemente más robusta y un momento global perfectamente sincronizado. Porque permíteme clarificar algo vinculado al cronograma. Trump regresó recientemente al mando con una estrategia de confrontación contra Pekín. La Unión Europea se encuentra fraccionada y debilitada por los enfrentamientos en Ucrania. Oriente Próximo permanece en inestabilidad permanente y Moscú está segregada internacionalmente. Dentro de este contexto, México emerge cual participante geopolítico fundamental, una fuerza que posee capacidad de redistribuir el equilibrio hacia cualquier dirección. Y México administra ese capital con una destreza extraordinaria. Hace varias semanas,
Sheinbaum pronunció un discurso en su residencia oficial que fue pasado por alto por los medios informativos estadounidenses, pero que tuvo carácter histórico. Expresó, y cito textualmente, que México jamás volverá a ser dependencia económica de potencia alguna. Nuestro hidrocarburo es de nosotros, nuestro destino es de nosotros, y cualquiera que desee comerciar con nuestro territorio lo hará conforme a nuestras disposiciones o directamente no lo hará. El aplauso se extendió durante 5 minutos. ¿Sabes qué constituye lo más asombroso? Que la ciudadanía mexicana respalda abrumadoramente esta orientación. Las investigaciones de opinión demuestran que 87% de los mexicanos convalidan la nacionalización de los recursos petroleros. No es meramente un programa administrativo, es un propósito de carácter nacional y ello proporciona a Sheinbaum una solidez política que ninguna intervención foránea puede quebrantar. Ahora, déjame delinearte lo que sucederá en los tiempos venideros, porque esto apenas inicia. Durante febrero acontecerá una cumbre trilateral con ministros de Energía de México, Estados Unidos y Canadá. Será sumamente tensa. Washington empleará presión, lanzará amenazas, procurará amedrentar. México no hará concesión alguna. Canadá, situado en una posición incómoda en el medio, probablemente gravitará hacia México porque también está agotado del comportamiento prepotente estadounidense. Durante marzo, México oficializará el convenio con Pekín, constituirá el acuerdo comercial de mayor envergadura en toda la trayectoria de América Latina, 150.000 millones durante 20 años. China levantará infraestructuras portuarias, complejos refinadores, sistemas de tuberías, importará tecnología de extracción de vanguardia y, lo más significativo, ofrecerá cotizaciones garantizadas que protegerán a México de las fluctuaciones impredecibles del sector petrolero. Hacia junio observaremos los primeros indicadores tangibles. La extracción mexicana se incrementará. Los ingresos fiscales petrolíferos se multiplicarán. Las asignaciones presupuestarias para educación, medicina e infraestructura se expandirán exponencialmente. México estará documentando que su estrategia es funcional, que la autonomía económica no es una fantasía utópica, sino una aproximación práctica y realizable. Y aquí surge lo que verdaderamente causa horror en Washington. Si México prospera, otras naciones reproducirán su modelo. Venezuela ya examina la metodología mexicana. Bolivia observa con atención. Perú está vigilando de manera cercana. Visualiza una coalición sudamericana de productores de crudo que administren sus propios depósitos, que transaccionen en monedas alternativas o en sus propias divisas, que rechacen los requerimientos del organismo financiero universal y la institución bancaria internacional. Representaría el término de la estructura que Occidente ha monopolizado. Así que, después de la Segunda Guerra Mundial, Washington construyó todo este orden internacional que supuestamente iba a beneficiar a todos, pero que realmente beneficiaba solo a Estados Unidos. Por eso están desesperados ahora, por eso están convocando reuniones de emergencia, por eso están buscando cualquier manera de desestabilizar la situación, pero tienen un problema fundamental. México ya no es el México de hace 50 o 70 años. Es una economía de casi 2 billones de dólares, la quinta más grande del mundo. Tiene acuerdos comerciales con 46 naciones diferentes. Posee una clase media de 50 millones de personas. No puedes simplemente derrocar un gobierno así sin enfrentar consecuencias catastróficas para ti mismo. Permíteme ser muy claro sobre algo. Esto no implica que México se vaya a transformar en una superpotencia de la noche a la mañana. Todavía enfrenta desafíos enormes. La violencia vinculada al narcotráfico, la corrupción sistémica, la desigualdad extrema, la pobreza generalizada. Pero por primera vez en muchas décadas tiene una estrategia económica que no requiere someterse a Washington, y eso es absolutamente revolucionario. Déjame abordar algo que probablemente estés considerando en este momento. ¿Qué sucede con las corporaciones petroleras que ya han invertido recursos significativos en México? ¿Simplemente desaparecen sus inversiones? No, exactamente no.
Las reformas que se han aprobado les presentan dos caminos posibles. Primero, pueden formar asociaciones con Pemex como socios en minoría. Seguirán obteniendo ganancias, solo que no ejercerán dominio sobre las decisiones que importan realmente. Segundo, tienen la opción de traspasar sus operaciones a empresas mexicanas o chinas. Muchas optarán por la primera alternativa porque obtener algo sigue siendo mejor que no obtener nada, pero la sensación de pérdida de control es ineludible. Chevron, que presumía de que México finalmente había entrado en razón con los cambios de 2013, ahora debe conformarse con ser un participante secundario del gobierno mexicano. ExxonMobil, que soñaba con ejercer dominio sobre el Golfo de México, ve cómo sus ambiciones se desvanecen. ConocoPhillips, que desembolsó miles de millones en prospecciones, ahora se enfrenta a la decisión de distribuir autoridad o retirarse. Y permíteme compartirte algo que apenas algunos conocen. En enero del año pasado, justo antes de que el nuevo presidente asumiera, un conjunto de ejecutivos de la industria petrolera realizó una visita a la residencia privada del presidente saliente. Le expusieron la situación en México y le rogaron que hiciera de este tema una preocupación de primer orden. El presidente prometió que obligaría a México a revertir esas medidas. 3 semanas posteriormente, cuando sus asesores le explicaron que no existía mecanismo legal alguno para lograrlo, el presidente experimentó uno de sus arrebatos de furia característicos. Lanzó documentos, vociferó, profirió amenazas, pero al final no tuvo más remedio que aceptar la realidad. México ganó esa contienda. Ahora bien, ¿existe algo más que necesites comprender respecto a por qué Estados Unidos no puede simplemente ocupar militarmente o generar inestabilidad en México como lo ha hecho con tantas otras naciones? México dispone de algo que es único: la proximidad geográfica. Comparten 3.200 kilómetros de frontera. Hay 11 millones de ciudadanos mexicanos habitando en Estados Unidos. Existen millones de estadounidenses residiendo en México. El intercambio comercial bilateral supera los 600.000 millones de dólares cada año. Las estructuras económicas están tan interconectadas que socavar a México significaría socavar a Estados Unidos simultáneamente. Es una circunstancia sin antecedentes históricos. Típicamente, cuando Estados Unidos pretende deponer un gobierno, ese territorio se encuentra distante. Irán, Venezuela, Cuba están separados por miles de kilómetros. Puedes implementar sanciones económicas, puedes financiar movimientos de oposición, puedes aguardar, pero con México todo funciona de manera completamente distinta. Si México experimentara un colapso, Texas, California, Arizona, Nuevo México se desplomarían junto con él. La crisis de migración sería inconcebible. El caos se propagaría instantáneamente hacia territorio estadounidense. México entiende esto. La presidenta lo sabe perfectamente y está aprovechando esa realidad como mecanismo de protección. Es una estrategia de defensa geopolítica extraordinariamente inteligente. No requieres armamento nuclear ni instalaciones militares gigantescas cuando tu ubicación geográfica te convierte en alguien indispensable para tu vecino más potente. Ahora, permíteme proyectar hacia adelante porque imagino que deseas saber cuál será el resultado. En los próximos 5 años, México consolidará su dominio sobre los yacimientos de petróleo. Pemex experimentará modernización. La extracción aumentará de manera progresiva. Los ingresos se destinarán hacia infraestructura y avances sociales. Surgirá una población creciente de especialistas e ingenieros nacionales con experiencia en la industria petrolera. En una década, México posiblemente estaría produciendo 2,5 millones de barriles diarios. Los yacimientos en zonas de aguas profundas comenzarían su explotación. México se posicionaría como un jugador petrolero aún más significativo. Y lo más relevante es que habría probado que una nación latinoamericana puede preservar su independencia económica en la era actual. Esto va a inspirar a generaciones completas. Jóvenes latinoamericanos que se criaron escuchando que no hay opciones fuera del modelo neoliberal, verán que en realidad existen alternativas, que los bienes naturales pueden ser administrados por los propios pobladores de esos territorios
que la autosuficiencia económica es alcanzable. El impacto en la mentalidad colectiva y en la política será extraordinario. Naturalmente, habrá dificultades en el camino. Estados Unidos no se entregará sin luchar. Intentarán cada recurso disponible: campañas de desinformación, subsidios para grupos contrarios, presiones mediante organismos multilaterales, pero cada ocasión en que fracasen, México emergirá más fortalecido. Cada esfuerzo de coerción que no logre sus objetivos funciona como evidencia de que la potencia hegemónica tiene fronteras establecidas. Y esta es la verdad más fundamental que necesito que entiendas. El petróleo representa poder, siempre ha sido así. Las confrontaciones bélicas del siglo pasado fueron fundamentalmente confrontaciones por petróleo. Oriente Medio ha sido destrozado por el control del petróleo. Toda América Latina fue saqueada por sus reservas petroleras. Quien controla los hidrocarburos controla el porvenir de poblaciones enteras. Lo que está ocurriendo en México es un reclamo de ese control. Es un pronunciamiento de que sus recursos no pertenecen a corporaciones internacionales, sino a los ciudadanos mexicanos. Representa un ejercicio primario de independencia política y es por eso que la capital estadounidense siente pavor, porque si México logra esto, entonces cualquier nación puede intentarlo. Déjame cerrar con esto. Somos testigos de un instante histórico, un momento que será objeto de análisis académico por generaciones venideras. El instante en que una nación del continente americano rechazó la dominación norteamericana y resultó ganadora. El momento en que los equilibrios de poder comenzaron su transformación en el hemisferio occidental. Seas mexicano, latinoamericano, estadounidense o de cualquier rincón del planeta, todos deberíamos poner cuidadosa atención, porque lo que ocurre en México trasciende el petróleo, se refiere a la dignidad, se refiere al derecho de los pueblos a decidir su propio rumbo.